El Señor me los bendiga bastante, mis hermanos, en esta hermosa mañana, en este hermoso domingo. Que tengan un hermoso momento. Hoy que continúo con la serie de sermones sobre riqueza, hablamos que la riqueza le pertenece y procede de Dios, de que Él la tiene y Él la da a quien Él quiere. Y de cierto, Él bendice a las naciones, Él bendice a sus hijos. Estamos hablando precisamente sobre la oración de David cuando estaban construyendo el templo, cuando lo iban a construir y todo lo que donaron. Y se quedó maravillado el rey David, se quedó maravillado cuando vio todo lo que donaban. Y dijo David, todo procede de ti, Señor. Y en realidad, mis hermanos, la riqueza procede de Dios, es de Él. Todo lo que contiene la tierra es de Él. Y continuando con esta serie de sermones sobre la riqueza, ahora vamos a lo que es el diezmo. Por eso abran su Biblia en Malaquías capítulo 3, que voy a leer del versículo 6 en adelante. Dice así: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, palabra del Señor, hagan el favor de sentarse. Quise comenzar con esta escritura hablando sobre el diezmo. No quiere decir que Malaquías, cuando está hablando aquí, ahí comienza lo del diezmo. No, eso tiene una historia muy larga y muy para atrás. Muy para atrás. De hecho, proviene desde el Génesis, cuando nuestro padre Abraham le da el diezmo a Melquisedec. Y después en el libro de los Hebreos, ahí San Pablo, que creemos que fue el que escribió Hebreos, ahí saca lo que habló en aquel tiempo, lo que Abraham le hizo con Melquisedec, que le dio el diezmo de todo lo que traía, de todo el botín que traía. Pero de cierto es de que en el libro de Levíticos 27:30, en Números 18:21, ahí nos habla muy claramente cuando nuestro Dios le dio el estatutos este estatuto al pueblo de Israel para que diera el diezmo. Y de hecho, aquí Malaquías está hablando, ¿verdad?, sobre los hechos de que Dios no ha cambiado. Lo cierto es de que Dios, cuando impuso lo del diezmo, no lo hizo nada más a la ligera. Lo hizo, mis hermanos, porque aquí, como dijo en el libro de Malaquías, ¿verdad?, que Él no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo, igual de bondadoso, igual de justo, pero Él, de hecho, desde que Él impuso de que el pueblo diera el diezmo, desde el Deuteronomio, Levítico, Número, nos dice sobre el diezmo. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo impuso precisamente
para que los sacerdotes, los levitas, tuvieran de qué vivir, para que mantuvieran el templo, para que hubiera suficiente dinero para poder llevar a cabo todos los ritos del templo, para que vivieran bien los levitas, para que vivieran bien los sacerdotes. Acá en el libro de Malaquías, donde está diciendo precisamente que el pueblo estaba robando. Ellos decían, pues ¿en qué debemos devolvernos? Y no encontraban. Según ellos estaban viviendo en justicia. No hacían muchas cosas malas, pero habían fallado en que no estaban dando los diezmos, no estaban dando las ofrendas. Y eso era fatal para el pueblo de Israel. ¿Por qué era fatal? Era fatal, mis hermanos, ya entré en calor. Era fatal porque, de hecho, no había dinero para que pudieran sustentar los ritos del templo. Se corría el peligro, o a lo mejor ya estaba, en que los sacerdotes tenían que dejar, de ministrar en el templo e irse a la labor a trabajar. No había dinero. Entonces, ellos tenían que trabajar, entonces se descuidaba la obra, se descuidaba la casa de Dios. Y por eso es bien importante cuando oímos hablar sobre el diezmo. Muchos dicen hoy en día, bueno, en el Nuevo Testamento no habla mucho del diezmo, no habla bastante del diezmo. Y de hecho, ¿verdad? San Pablo en la carta a los Corintios dice que cada quien dé de corazón, como propuso en su corazón, que dé y que dé con gusto, que dé. Y dice, entonces ya ves, entonces el diezmo ya no está. Dicen bastantes. Lo cierto es esto, que si nosotros hemos nacido de nuevo, pues con más razón debemos de ser más generosos, porque la gracia está con nosotros. Ahora, hablando del diezmo, les pregunto a ustedes y a los que me miran, todos somos los que estamos aquí y los que me miran, ¿somos descendientes de Abraham en la fe? ¿Somos descendientes? Pues si no son descendientes, entonces no sé qué están haciendo aquí, ¿verdad? Pero sí, somos descendientes de Abraham. Ok, ¿seguro? Bueno, ya los pesqué, ya los caché. Porque precisamente Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec, se lo dio. Y todavía no estaba el estatuto, no estaban todavía los 10 mandamientos de dar. Todavía no estaban. Por eso Abraham es el padre de la fe. Es nuestro padre en la fe. Entonces, sí, nosotros tenemos que dar el diezmo. Por eso en Hebreos nos lo menciona el apóstol de que hay uno más grande. Dice, porque los hombres reciben el diezmo, los hombres. Pero hay uno que vive para siempre, que es a la orden de Melquisedec. Está hablando sobre Jesús. Entonces, Jesús vive. Jesús es el mismo ayer, ahora y siempre. O sea que, entonces, lo que estamos hablando es de que como descendientes de Abraham, el diezmo, tenemos que darlo. En diferentes iglesias trabajan de diferente manera. Hay algunos que, por supuesto, predican sobre el diezmo. Hay otros que piden el 5%, aunque dicen es el 10%. Pero para que la gente no se asuste, dice, bueno, pueden dar el 5%. Pero eso no está bien. ¿Por qué? Porque están enseñando algo de ellos. Porque la palabra dice 10. 10. Está hablando. Y yo me pongo a pensar, y ahora que tenemos responsabilidad como iglesia, que en realidad el diezmo es esencial. La ofrenda es esencial, pero voy a hablar sobre el diezmo, no voy a meterme en ofrendas, porque quiero dejar bien en claro lo que es el diezmo. Porque así como está diciendo la palabra aquí en Malaquías, que el pueblo de Israel lo estaba robando, ni se había dado cuenta, pero no estaban poniendo los diezmos. Por lo tanto, la casa del Señor se estaba viniendo abajo. Y precisamente el diezmo es muy necesario en las iglesias, muy necesario. Podrás decir, bueno, otros lo dan, yo no estoy muy metido, o no me quiero meter.
o X. Pero la responsabilidad del diezmo es de cada uno de ustedes, de todo el que me escucha. Es responsabilidad darlo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo era para no solamente mantener al levita, a los sacerdotes, pero era para mantener el templo, para mantenerlo en orden, que estuviera operando bien. Igualmente hoy en día se necesita el diezmo. ¿Se necesita para qué? Para pagar la luz que ustedes están usando ahorita aquí. Se necesita para mantener limpio este lugar que están usando aquí. Se necesita para mantener afuera limpio lugar que ustedes están ocupando. Se necesita para arreglar los baños que se quiebran y tiene que pagar para que alguien los arregle. O nosotros mismos si podemos. Aquí no aplica ahorita lo de pagarle al pastor porque yo soy voluntario. Tengo años que soy voluntario. Tengo años. Aunque la palabra dice no pongáis bozal al buey que trilla, dice San Pablo. Pero hoy al momento somos voluntarios. Entonces sí se necesita la entrada de cada uno de ustedes sin excepción. Sin excepción para poder llevar a cabo la obra de Dios. Se necesita dinero ¿para qué? Para la propagación de la fe. Para todo se necesita. Para mantener todo en regla. Se funden los focos, se quiebra algo en la cocina, en la oficina, se quiebra algo, todo se tiene que reponer. Y eso es lo que algunos no lo miran. ¿Y por qué el diezmo? Pues porque eso se le antojó a Dios. Eso dijo. No está mal la palabra, se le antojó. Pero Él lo hizo así. Él lo hizo así, el diezmo. ¿Qué tal si te pidiera el 40? Pues pondríamos un grito en el cielo. No, si nos pidiera el 50, nos moriríamos. Si a algunos ahorita les da el ataque casi al corazón, si dan el diezmo, les da un ataque, yo creo. Hasta les tiembla el corazón. Lo cierto es que necesitamos, mis hermanos, dar el diezmo porque es palabra de Dios. Es palabra del Señor. Y dice, yo no he cambiado. Dice el Señor, yo no he cambiado. Ustedes son los que han cambiado, dice el Señor. Él se mantiene justo y bueno y por cierta razón no hemos sido consumidos, como dice la palabra aquí, porque su bondad es eterna, es muy buena y Él espera que nosotros cambiemos. Ciertamente, que cambiemos. Y dice enseguida, bueno, antes de entrar ahí, vamos a encuestas de cómo trabaja lo del diezmo en la iglesia hoy en día. Estadísticas sobre el diezmo. De acuerdo a la Christian Post, si los estadounidenses que se identifican con la iglesia cristiana hubieran optado por dar el 10% a su congregación en 2008, en vez de dar, oigan, hasta da vergüenza, en vez de dar el 2.43%. Ese es un porcentaje que da la iglesia, que dio la iglesia en el 2008. En vez de dar el diezmo, estaban dando el 2.43. Esto es general. No quiere decir que cada uno, los que están dando el diezmo, dice, pues yo di el diezmo. No, eso solamente lo hacen algo parejo. El que da el diezmo y que lo está dando, qué bueno. Pero aproximadamente el porcentaje 2.43. Si hubieran dado el 10%, dice, hubiera habido un adicional de 172,000 millones disponibles para el trabajo de la iglesia alrededor del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Solamente se estaba robando en el tiempo de Malaquías? No, se está robando hoy en día, se está robando. De acuerdo a un artículo de Barna Group del pasado viernes, oigan, fresquecito, del 12 de abril, una investigación muestra que en el 2012 el 5% de los adultos estadounidenses calificaron como haber diezmado. El 5%. Esa es una vergüenza. Esa es una vergüenza. Dando el 10%
o más de sus ingresos anuales. Es una vergüenza, pero es un honor para ese 5% que los dio y que dio más. Haber diezmado dando el 10% o más de sus ingresos anuales a una iglesia o a las organizaciones sin fines de lucro. Entre los cristianos nacidos de nuevo, que incluye tanto a los evangélicos y no evangélicos, el 12% diezmó en el 2012. Poquito mejor, pero no quiere decir que todos los que cantan aleluya diezman. Solamente cantan, pero nada más cantan, pero no diezman. Dice, diezmó en el 2012, que está a la par con el promedio de la última década. ¿No les parece esto fenomenal para el que está diezmando? Pero vergonzoso para el que no diezma. ¿No les da vergüenza? Sí, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza. ¿Saben cuándo? Me da vergüenza cuando veo que se quiebra algo, cuando estamos preocupados porque no hay dinero para esto, para aquello, y me pongo a ver cuando no diezma la persona. Pasa desapercibido cuando tú estás en una mega church, en una iglesia grandísima, ahí te escondes, ahí te refugias. Si das el diezmo, no lo das, pues no se echa de menos. Pero en una iglesia pequeña, dejen tomar un poquito de agua. En una iglesia pequeña, se mira luego quién da y quién no da. Porque están los sobres. Y ahí se sabe quién da y quién no da su diezmo. Y lo cierto es de que todos tenemos el mismo beneficio en cierta manera en una iglesia. Porque de cierta manera, no es que sea pasalón, pero a veces yo dejo ir algunos privilegios, no le hace que la persona no esté dando el diezmo. Porque de igual manera, Dios ha sido muy rico conmigo. Dios ha sido muy rico conmigo. Y creo, ¿verdad? Como dice la Escritura, si alguien te pide que camines con Él un pedazo, camina más tiempo o más, un trecho más largo con la persona. Pero lo cierto, mis hermanos, que es tremendo todo lo que está pasando hoy en la iglesia de hoy. Todo lo que está pasando está igual que en los tiempos de Malaquías. Se roba el diezmo. Dice en otra encuesta, el 40% de todos los ateos y agnósticos donaron menos de $100 a organizaciones no lucrativas. O sea que el que no cree en Dios es bien tacaño. Es bien tacaño. Los cristianos evangélicos están entre los grupos religiosos que donan más. Son mucho más probables de haber contribuido $2,500, $5,000 o más de $10,000 el año pasado. Esos son los que reconocen en realidad, mis hermanos, han reconocido la bondad de Dios, por eso dan. Porque yo creo que cuando hemos reconocido la bondad de Dios, nuestro corazón se desmorona y le damos gloria al Señor con nuestros bienes. Pero cuando no somos agradecidos, ¿saben de qué? No miramos el diezmo y mejor vivimos como queremos. Y si se nos predica el diezmo, pues simplemente nomás entró por aquí y salió por el otro. Y salió por el otro. Lo cierto, ¿verdad? Que muchas las veces por eso quiere haber ciertas frustraciones para los que están cumpliendo con el diezmo. Quiere haber ciertas frustraciones por aquellos que no los dan. Porque en realidad nuestra iglesia sería una iglesia rica para evangelizar, para muchas cosas, para entrar en la televisión, en la radio, para hacer grandes cosas, pero no se hacen de cierta manera también porque el pueblo no apoya. El pueblo no apoya, mis hermanos. Lo cierto que a veces estamos muy acostumbrados cuando estábamos en la iglesia católica que oíamos que era una limosna, lo que quieras, una limosna. Y eso pues ya después cuando yo vine al Señor me chocaba
que una limosna, como si le vamos a dar limosna a Dios. Me acuerdo de esta historia de este sacerdote en aquellos años que habló sobre el diezmo y lo hizo bien. El padre Ganel, un francés, que dijo, ¿verdad?, que ya estuvo hablando sobre los latinos. Dijo, ya estuvo, cuando usó otras palabras, ¿verdad? Dijo, pero ya el dinero de antes ya no vale el dinero de antes. Y contó cierta historia, que es un poco larga, pues no la voy a contar. Pero lo que él estaba enfocando precisamente, que la gente se había quedado con una mentalidad del pasado. Si en aquel tiempo daba 50 centavos, pues eso seguía dando hoy. Dice, cuando ahorita se necesita para tantas cosas en un santuario, en una iglesia, se necesita dinero para todo. Y dice, y ahorita hasta unos todavía echan centavitos mexicanos. Y estamos aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Esto da risa, pero también, aparte de que a mí me da risa, yo veo caras serias aquí, no sé si acaban de despertar o qué, pero yo les digo esto, da vergüenza a la vez de que unos avientan bien poquito. Y es que no se está pidiendo una limosna. Dios no pide limosna, ni la iglesia pedimos limosna, sino solamente se habla sobre lo establecido por Dios, mis hermanos, sobre lo establecido por Dios. A veces mucha gente piensa, ¿verdad? Piensa que en vez que la iglesia reciba, piensan que la gente debe de recibir. Y de hecho, por eso muchos no se acercan a Dios, mis hermanos, porque piensan que se les va a robar el dinero, que se les va a robar el diezmo. Y lo cierto es de que muchos por eso se detienen. Por eso muchos no aguantan y se van a otras iglesias grandes. ¿Por qué? O X, donde no se les pide el diezmo o donde no están muy atentos con eso. ¿Por qué? Porque ahí pasan desapercibidos. Y hasta dicen, y hasta después platican con algunos y dicen, véngase para acá, porque acá no damos el diezmo. Acá no lo demos, acá no lo damos. Lo cierto que la palabra dice muy clara aquí que el diezmo debemos de darlo. ¿Sobre de qué el diezmo de qué? Pues de lo que entras. Cualquier dinero que entra a tu hogar, debes de aportar 10% de lo que estás ganando. Muchos, igualmente, cuando viene el income tax, igualmente muchos pues retienen el dinero. Y dice, pues ahora sí, lo que tenía pensado comprar, un carro, o dar el enganche del carro, o sacar la casa nueva. Y hacemos una ristra, ¿verdad?, de cuentas de los planes que hemos hecho. O para el tiempo malo también, que al fin que Dios lo sabe. Dios me conoce y Dios sabe que lo amo. Pues no, Dios sabe que lo estás engañando. Dios sabe que lo estás robando. Dios lo sabe. A Él, con Él no nos justificamos. No nos justificamos para nada de que al fin que Él sabe. No. Con Él no nos justificamos porque está hecho. O sea, aquí ellos quisieron justificarse, ¿verdad? Pero el Señor les dijo, no, ustedes no están viviendo bien. Ustedes me están robando. No dicen Malaquías. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando damos el diezmo, mis hermanos, estamos en paz completamente. Y aunque no voy a hablar ahorita de ofrendas, porque viene otro sermón sobre ofrendas, pero cuando damos el diezmo, mis hermanos, estamos contentos y no sentimos que estamos robando a Dios. ¿Y sabes de qué? Estás libre. Y por eso muchas veces tus oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque no estás dando el diezmo. Por eso tu oración cae en saco roto, porque no le estás dando gloria a Dios. Como le estás faltando en eso, no solamente viene a ser esa falta. A un agujero en un pantalón o en una camisa, el agujero se desgarra más. Entonces viene a ser el pozo o la resgarrada más grande. Así viene siendo una falta ante Dios. Cuando no la reconocemos, se hace más grande. ¿Qué quiere decir? Fallamos en otra cosa. Y no fallamos en la otra. Y fallamos en otra. Y decimos, ¿qué está pasando? Mi Dios no lo ve. Estamos como el pueblo israelita aquí con Malaquías.
¿En qué estamos fallando? ¿En qué? Pero no vemos la falta que tenemos enfrente. Y esto hablando sobre el diezmo, lo tenemos enfrente. Pero qué hermoso cuando aquel se decide y dice, pues agarré 3,000 lanas. Agarré 3,000 lanas del income tax. Ahí van $300. Ahí van. Porque aquí, su presupuesto, hay los hermanos que siempre lo dan. Viene el income tax, viene de todo y viene. Y es una ayuda más para la iglesia. Y estamos esperando. Y ojalá que los demás lo hagan. Ojalá que los demás lo hagan. Pero no llega. No llega. Pero mientras estamos cantando aleluya. Mientras estamos diciendo amén. Porque para eso somos muy buenos para decir amén. Para todo amén. Pero cuando hablamos sobre las cosas que no estamos haciendo, entonces como dice el chiste en México, ahí es donde la marrana torció el rabo. O sea, que ahí ya no se dice amén. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo. Pero lo cierto sea una cosa, que cuando tú amas a Dios y tú le crees en la bendición de que Él puso el 10% para que sus sacerdotes no batallaran, para que hubiera suficiente comida en el lugar. Y no solamente eso, pero que también hubiera para ayudar a los pobres, porque eso es parte de la iglesia también, ayudar. Eso lo ha hecho desde antes, en la primera iglesia, lo hacía igualmente en los tiempos medievales. A través de los tiempos, la iglesia ha ayudado, ayuda a los desvalidos, a los que no tienen un hogar, a los que no tienen comida también, y sin mirar a quién también ayudan. El diezmo juega un papel muy grande en la vida de la iglesia, y les digo una cosa, dice Dios, pruébenme, dice aquí muy clarito, dice, traigan los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, probadme, dice, pruébenme, hagan el intento, hagan el intento, y mírenme a los ojos a mí ahorita, cada uno de ustedes, mírenme a los ojos y díganle al Señor, Señor, voy a probarte. Y dice, pero lo bien, dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Híjole, nos va a bendecir el Señor grandemente, nos va a bendecir y va a abundar. ¿Por qué? Porque estamos siendo obedientes al Señor. Y lo que tengamos nos va a rendir, nos va a rendir. Dios nos va a abrir puertas, encontraremos cosas baratas, Dios nos bendecirá, nuevos caminos. Yo tengo voy para 4 años que soy voluntario en esta iglesia, después de haber trabajado 25 años en un trabajo secular aquí, en Dallas, Texas. Por un tiempo la iglesia me dio un salario, por un tiempito, pero después no se pudo. Yo mismo me quité el salario para poder pagar esta propiedad que es para la gloria de Dios. Soy voluntario. Ahorita no estoy ganando un centavo, pero Dios ha proveído. Dios ha proveído. Y no que ando ahorita en beneficencia pública, no ando en beneficencia pública, pero todo está saliendo del hogar. Porque Dios ha levantado a los mismos de la familia, a los mismos hijos que han creído como el papá. Ha levantado a los hijos que han creído con el papá y dicen, vámonos, vámonos, porque todo lo tenemos juntos. Todo lo tenemos junto y juntos aquí. Es una bendición grande. Cuando tú escuchas al Señor, hay bendición. Y dice, y yo voy a retirar al devorador.
Porque muchas veces el que no da el diezmo siempre está llorando por el dinero. Siempre está llorando por el dinero. Y no tengo, y me hace falta, y no puedo darle a nadie, ni puedo compartirle lo mío, porque no tengo, y no tengo, y no tengo. Y es un disco rayado de todo el tiempo. O si no tiene económico, le falta bendición en la casa. No hay paz. No hay paz. Y así está. ¿Por qué? Porque estamos robándole a Dios. Estamos robándole a Dios. Pero aquellos que están dando el diezmo, aquellos que lo hacen de todo corazón, vayan a sus casas y vean que hay paz. Y no vayan a sus casas, sino simplemente platiquen con ellos. Y hay paz. Y hablan de Dios. Hay bendición. ¿Por qué? Porque Dios no falla. Dice, yo voy a retirar al devorador. Yo voy a retirar al que te está robando las bendiciones. No solamente espirituales, pero el que te está robando lo económico. Y porque puedes que tengas, pero aún no te rinde. ¿Por qué? Porque no le estás dando el primer lugar a Dios. Y así de sencillo. Así de sencillo. Pero aquel que se propone y lo da, le sobra. Y se le abren puertas. Yo he sido testigo del poder de Dios. Como el Señor desde un principio me abrió puertas para ser de los primeros de la iglesia de inmigrantes que veníamos de México. El primero en tener una casita. El primero. Porque los demás tenían miedo de tener una casita siendo ilegales en aquellos años. Que era diferente que hoy. Una bendición tremenda. Y Dios me ha abierto puertas, me ha abierto puertas, me ha abierto puertas. En aquellos entonces estábamos en la renovación carismática. Habíamos nacido de nuevo en esos grupos carismáticos en la iglesia católica que había, que era dirigida por laicos. Y decíamos, bueno, ¿cómo le hacemos? Con el diezmo. Pues la mitad acá donde ibas, con los sacerdotes. Y la mitad a la comunidad donde íbamos a la renovación carismática. Aunque yo después decía, quisiera dar lo mejor todo en la renovación carismática, porque era ahí donde te llevaban a conocer a Cristo, a nacer de nuevo, aquellos laicos. Pero hoy en día, ¿dónde está distribuido nuestro dinero? ¿Dónde está el diezmo? Pues estás aquí dalo completamente el diezmo, porque es donde Dios te ha llamado. Pero no puedes dejar a pasar la noticia que Dios hoy está anunciando. No puedes dejarla pasar. ¿Por qué? Porque hay necesidad en las iglesias. Hay necesidad. ¿Qué no te duele que el hermano se está fregando? Bueno, y no se está fregando, sino más bien está atento, pero que no se sienta frustrado porque tú no ayudas. O que todos están apoyando y tú no ayudas. No, eso no es así. Porque todos queremos recibir el reino. Pero al final no todos podemos entrar, sino todo aquel que obedeció a Dios. Mis hermanos, ¿qué es un diezmo? Un diezmo te lo gastas en una comida, en una cena, y hasta invitando gente. O te lo comes haciendo unas fajitas en la casa. O unas hamburguesas, ya se fueron los $10. Pero después te queda amarga la boca con aquella comida. ¿Por qué? Si no estás dando el diezmo. Pero si lo estás dando, hasta te saboreas grandemente. Lo cierto que sí les digo, que el que no da el diezmo, van a tener al devorador ahí. Van a tener al devorador ahí fregándoles y fregándoles. Y van a tener hambre ustedes. Y no va a haber paz. Y de cierta manera. Y aunque quieran tener paz, como quiera sale de ustedes. Sale lo que son. Y lo cierto es esto. Dice el Señor muy claramente. Dijo San Pablo en 2 Corintios 9:6-9. Que el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra poco, poco cosecha. Es la ley de la vida. Pregúntale a un agricultor. Algunos de aquí saben de eso. Pero si desgranas un maíz, más bien un elote, si lo desgranas y si avientas todos los granos, a ver cuántos van a salir. Cuántas matitas de maíz van a salir bastantes. Muchas. Pero si nada más agarras de los
de la mazorca solamente agarras unos cuantos granitos y avientas unos 4 o 5, eso es lo que vas a recibir. 5 matitas solamente. Pero el que avienta toda la mazorca entera desgranada y la avienta y la siembra, y sin esperar a cambio nada, sino que va a esperar el momento, mi hermano, va a recibir el 100 por 1. Bendición grande, pero así trabaja. Lo que quiere decir que tenemos que hacerlo con fe, mis hermanos. Lo tenemos que hacerlo con fe. Y yo te garantizo que Dios te va a bendecir en esta tierra. Te va a bendecir bastante. Hay mucha gente muy rica que bendice mucho a la iglesia. Hay gente pobre también igualmente que ha reconocido y bendice a Dios, bendice a la iglesia con el diezmo. Y lo que sí les digo, que en esos que lo hacen hay paz y no te escondes. Y si se te pregunta, puedes opinar, puedes hablar, pero si se te pregunta sobre eso y no lo estás haciendo, solamente hay vergüenza y te quedas callado, no hay que opinar. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo. Y de hecho, dice aquí en la Santa Escritura que Dios bendice al dador alegre, que Él lo bendice al dador alegre, lo bendice. Y yo te garantizo, mi hermano, te garantizo bien claro, que lo que tú hagas aquí, Dios te va a bendecir en el tiempo y también te va a bendecir en la eternidad también. Una cosa queda bien clara y se lo voy a decir. Cuando dice aquí en Malaquías, y si todas las naciones, dice en el versículo 12, dice enseguida en el 11, dice y va a retirar al devorador y no destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid. En otras palabras, vas a tener, te va a rendir y tu campo y ya no va a ser estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Dice en el 12, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando lo hacemos, mis hermanos, cuando somos generosos, cuando damos el diezmo, y eso lo enseñamos en nuestros hogares, en la iglesia, ¿saben qué? ¿Qué pasa? Hay bendición tremenda, porque nuestros hijos se enseñan a dar el diezmo, y solitos ganan un dinerito, dice, papi, mami, ¿cuánto es? O ya saben, y dan el diezmo, y no les importa dar 30, 40, 50, 100, 200, 300 o 400 al mes. Como que lo dan. Lo dan. ¿Por qué? Porque se les enseñó. De la otra manera, cuando tú no das el diezmo, no enseñas a tus hijos eso. No lo enseñas porque nadie puede enseñar lo que no tiene. Y por eso el papá y la mamá son tacaños y eso es lo que le pasan a los hijos, la tacañería. Y los hijos tampoco lo quieren dar, batallan para darlo. ¿Por qué? Porque no se les enseñó. No se les enseñó. Pero aquel que recibe la palabra y la pone en práctica, lo lleva a cabo, lo practica, lo enseña en su casa y mi hermano, él la siembra da un 100%. Mi Dios me los bendiga y que con esta plática, mis hermanos, con esta plática, cuando terminemos la serie de sermones sobre riqueza, queremos ver que ni uno solo se quedó atrás, que ninguno solo se quedó rezagado, sino que todos están obedeciéndole al Señor. Y recalco de vuelta, no me lo voy a gastar, como uno me dijo ayer, que supo que era ministro, me dijo, ¿y no eres de los que te robas el dinero? Y cuando supo que era ministro, y le dije, Dios lo mira, soy voluntario ahí, ni un quinto, ni un centavo toco yo ahí. Pero yo les digo una cosa, mis hermanos, la responsabilidad es mía como es responsabilidad de ustedes. No importa que sea yo un pastor, ustedes unas ovejitas, pero tienen la misma responsabilidad, porque yo anhelo entrar al reino de los cielos como ustedes lo anhelan, cada uno de ustedes. Entonces cada uno de nosotros debemos de escuchar la palabra del Señor. Y como hizo la palabra aquí, el que tenga oídos, que escuche. Y con eso termino. Mi Dios me los bendiga bastante.
y que los haga florecer. Hay mucho que hablar sobre el diezmo, mis hermanos, porque hay hombres maravillosos que Dios ha usado a través de los tiempos. Pero quiero terminar mejor con lo que dijo Jacob. Cuando dijo Jacob, dijo, ¿sabes de qué, Dios mío? Dijo, yo prometo darte el 10% de todo lo que me dieres. El 10%. Y Dios lo bendijo con tanto ganado. Dios bendijo a Abraham con tantas manadas ganados. Dios bendijo a Isaac. Dios los bendijo. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque ellos obedecieron a dar el 10%. Y quiero terminar con eso bueno, que Jacob lo llevó a cabo y dicen que tenía así de riqueza. ¿Por qué? Porque fue obediente a Dios. Mi Dios me los bendiga y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén.